Muy bienvenidos a la acción que tiene que ver con Enhanced Communication and Progress, introducción a la sección de anticorrupción. Gracias a todos por venir a la reunión del día de hoy. Mi nombre es Bernard Fay y soy el Senior Management de los reportes de sostenibilidad en UN Global Compact. Tenemos aquí representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Crimen y Droga, y lo que quiere decir que nosotros nos mantenemos en alianza con diferentes oficinas para temas de anticorrupción. Antes de arrancar, vamos a dar unos mensajes parroquiales. Por favor, escriban sus preguntas en la parte baja de su pantalla donde dice Q&A. Revisen exactamente dónde queda ese icono. Las preguntas que no van a ser respondidas el día de hoy serán respondidas por escrito en un seguimiento de esta reunión. La sesión también estará grabada y estará disponible en la plataforma Academy de UN Global Compact. La transcripción en vivo también está disponible en inglés al hacer clic en donde dice Live Transcript. La traducción para esta sesión también está disponible en español al hacer clic en el globo terráqueo en la parte baja de su pantalla. El tema de hoy es abordar 4 objetivos principales. Vamos a revisar la estructura y contenido del cuestionario del COP, palabras de la Oficina de las Naciones Unidas para Droga y Crimen, en cuanto a la relevancia para UN Global Compact y sus participantes para actuar en este tema de anticorrupción, dar detalles sobre el cuestionario en la sección de anticorrupción y también responder las preguntas que ustedes tengan al final. La parte introductoria para la sesión de hoy en cuanto a la estructura del cuestionario también ha estado presentada en otras sesiones anteriores que se tuvieron este mes. Si usted asistió a dichas sesiones, por favor, ténganos paciencia mientras que las explicamos de nuevo. Por favor, voy a comenzar enfatizando que el COP ha sido diseñado para dar valor adicional a las empresas participantes y a sus actores. En especial, el COP va a tener empresas participantes que van a crear credibilidad y marca de valor, medir y demostrar el avance en los 3 principios de los 10 principios del UN Global Compact, recibir observaciones, aprendizajes y mejorar el desempeño de manera continuada y comparar el avance, el de otros versus el de otros colegas. Vamos a revisar entonces en este momento la estructura general del cuestionario. El cuestionario del COP está organizado en 5 diferentes secciones: gobernanza, derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. En la sección de gobernanza nos da una visión transversal de las estructuras de gobernanza de las diferentes empresas, mientras que las otras 4 secciones van en más detalle en temas conectados con los 10 principios de Global Compact de las Naciones Unidas. Ahora, dentro de cada una de las secciones del cuestionario, las preguntas están agrupadas en diferentes categorías. El proceso de política que muestra el compromiso de las empresas para mejorar en temas de sostenibilidad conectadas con los 10 principios, los esfuerzos tomados para prevenir impactos ambientales y sostenibles negativos y indicadores de desempeño y respuestas de mediación y reportes para mejorar lo que tiene que ver con los reclamos y mejorar las lecciones aprendidas. Estas categorías, compromiso, prevención, desempeño y respuesta, están en línea con los 10 principios de las Naciones Unidas en cuanto a negocios y derechos humanos y están siendo utilizadas para poder ayudar en lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad empresarial. Las preguntas abordando temas de compromiso, prevención, desempeño, respuesta, remediación y reportes para las áreas conectadas con nuestros 10 principios van a dar una visión holística de los esfuerzos que lleva a cabo su empresa en cuanto a sostenibilidad. También le van a ayudar a identificar brechas y las preguntas en la sección de gobernanza del cuestionario tienen que ver con procesos, gobernanza y estructuras que también tienen las empresas para abordar temas de anticorrupción. La sección de gobernanza aborda temas de prevención, remediación, conectados también con todas las áreas de los 10 principios de las Naciones Unidas en Global Compact, incluyendo anticorrupción. Por ejemplo, preguntas que las empresas tengan, digamos, un código de conducta, si tiene una estructura formal para abordar temas de anticorrupción en la empresa o si tiene algún proceso en la cual pueden traer algún tipo de mensaje de parte de los trabajadores en cuanto al tema de anticorrupción. Todas estas preguntas son relevantes en lo que tiene que ver con derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Revisemos una pregunta de la sección de gobernanza como ejemplo.
La pregunta número 6 de la sección de gobernanza pregunta si la empresa tiene procesos para evaluar el riesgo. Algunas de las preguntas en la sección de gobernanza, esta pregunta también aborda las 4 áreas conectadas con los 10 principios, incluyendo el tema de anticorrupción. Ahora, en este caso, el proceso de evaluación de riesgo es un proceso muy importante para la estrategia empresarial y ayuda a identificar riesgos de integridad posibles y también ayuda a prevenir temas de corrupción. No vamos a cubrir todas las preguntas en la sección de gobernanza hoy, pero para más información puede ir a nuestra guía y también pueden tener acceso a las grabaciones de la sección de gobernanza en la plataforma Academy UN Global Compact. Podemos ir a otra diapositiva, por favor. Hoy en día vamos a revisar los detalles que tienen que ver con la sección de anticorrupción en el cuestionario de COP. Estamos complacidos de tener con nosotros a Giovanni Gallo, quien es el jefe de la sección de soporte e implementación en la Oficina de las Naciones Unidas en Droga y Crimen. Vamos a oír acerca de la relevancia para los negocios en cuanto a este tema que tiene que ver con COP para ayudar a mejorar en el tema de la agenda anticorrupción de las Naciones Unidas y también en los 10 principios de UN Global Compact. Simon Goebel también es un experto asociado en la sección de soporte e implementación en la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Crimen y también nos llevará a revisar temas de las preguntas de anticorrupción en el cuestionario. También vamos a tener a Amy, quien también estará revisando el tema de anticorrupción con nosotros. Vamos a darle el micrófono a Giovanni Gallo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Te doy el micrófono. Muchas gracias a todos. Y también bienvenidos a todos ustedes por asistir a esta reunión el día de hoy, a este webinar. Y también bienvenidos desde las palabras que les estoy dando desde Viena. Mi nombre es Giovanni Gallo y también estoy trabajando en la Oficina de las Naciones Unidas en cuanto a droga y crimen. Es posible, es una de las diferentes oficinas que estamos manejando en las Naciones Unidas. Voy a dar unas palabras para enmarcar lo que hacemos en la Oficina de las Naciones Unidas para Droga y Crimen. Si ustedes revisan, el tema de las Naciones Unidas como gobernanza, el secretario general viene siendo como el primer ministro y entonces podemos dividirlo en diferentes ministerios. A las Naciones Unidas, por ejemplo, salud, será la OMS, derechos humanos, ustedes ya saben cuál es. Y también la Oficina para la Droga y el Crimen es como equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores, si existiese. Entonces, es la parte de las Naciones Unidas responsable de dar apoyo a los Estados miembros en los trabajos que hacen para prevenir el uso de drogas, para prevenir terrorismo, crimen organizado y también temas de corrupción. Ahora, el año anterior, por sí solo, en el contexto del trabajo que llevamos a cabo en anticorrupción, estuvimos presentes en 120 diferentes países a nivel mundial y entregando alrededor de 50 actividades a nivel global, 28 programas regionales, 128 también a nivel país. Bueno, vamos a revisar lo que estamos haciendo en esta diapositiva, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue una reunión que se llevó a cabo en el 2010 y empezó a entrar en vigencia en el año 2013. Ahora, tenemos que reevaluar el tema y bajar al año 2002, en el momento que esta convención se llevó a cabo, cuando aún se tenían diferentes teorías económicas relacionadas en cuanto a que la corrupción no era tan mala según esta teoría. La corrupción en cuanto al dinero recicla a las economías de los países y es dinero que permanece en los países y es dinero necesario para facilitar la interacción entre los diferentes entes y todas estas nociones estaban presentes. Los diferentes estados miembros lo mencionaron y la Convención contra la Corrupción definió la corrupción como un crimen en ese momento, pero no solamente como una validación, es una violación criminal. Entonces, en lo que tiene que ver con hace 20 años, esta convención ha estado ratificada por 118 diferentes países a nivel mundial. Entonces, estamos precisamente revisando cómo se ha ratificado. Preguntaremos, ¿por qué esto es tan importante para el sector privado? Esto es un tema de gobernanza. ¿Por qué es tan importante para el sector privado? Es importante por diferentes razones. Primero que todo, en este texto, ustedes pueden ver en esos 71 artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ustedes van a encontrar al sector privado mencionado más de 40 veces.
Entonces podrán darse cuenta entonces que cuando el trabajo está de acuerdo, el mundo está de acuerdo en diferentes estándares y reglas como las que se mencionan en esta convención, la mejor manera de lograr trabajo en este sentido, debido a las obligaciones legales para implementar este tratado por los gobiernos que lo ratificaron, no solamente vamos a tener un país que faciliten estos temas y hagan algunas deducciones de impuestos, no vamos a tener países donde de manera individual estas personas serán responsables de la corrupción, pero la empresa que esté respaldándolos también será responsable. Ya no tendremos países entonces donde los bancos puedan decir, bueno, no vamos a revisarles la identidad de sus clientes debido a que tenemos secreto bancario, no, eso ya no lo pueden hacer. Todos esos estados miembros que están comprometidos con esta convención es la mejor receta entonces para poder llegar al tema que permite que las empresas operen en este mismo ambiente y en una manera justa de competencia. Ahora, en un tratado adoptado en el 2002, empezó a ser vigente en el 2003. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con el principio número 10 del Global Compact? Bueno, los primeros nuevos principios del Global Compact fueron definidos en el año 2000 en la adopción de las metas del milenio, pero luego en el año 2003 el sector público trajo un conjunto de reglas en el tema de anticorrupción y el sector privado sintió que tenía que responder también en ese sentido al adicionar al catálogo de los 9 principios del Global Compact y adicionar uno más. Y entonces este principio que menciona que los negocios tienen que trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y soborno. Pero este principio no nos dice cómo exactamente. Es por esto que entonces la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se volvió el instrumento legal para el principio número 10 y por supuesto a León de Sí se le dio esta tarea de ser como la entidad que vigilara este tema. Revisemos entonces ahora el tema de hoy, del seminario de hoy, o webinar más bien. Por supuesto, existe una gran diferencia entre un tratado vinculante en cuanto a corrupción y la iniciativa que se tiene a nivel mundial como el Global Compact. Pero seamos claros en cuanto a qué es voluntario y qué es no. Ahora, no puedo escoger, por ejemplo, jugar fútbol o sí jugar fútbol. Eso es voluntario, pero cuando escojo jugar fútbol, entonces tengo que cumplir con las reglas del juego y eso ya no es algo de puedo escoger. Por supuesto, puedo escoger unirme al Global Compact o no, pero una vez que elijo unirme al Global Compact, entonces hay ciertas reglas que hay que cumplir. Una de ellas es reportar sobre los compromisos que se tienen y eso nos trae directamente a este tema que tiene que ver de el webinar de hoy de anticorrupción. El sistema para informar acerca de los compromisos del Global Compact está desde que se estableció y hoy en día entonces lo vamos a avanzar un paso más. Hoy en día vamos a tener entonces una introducción en cuanto a cómo las empresas pueden informar acerca de este tema de una manera más exacta, más sistematizada en cuanto a sus compromisos de anticorrupción. Ahora, es posible que usted se pregunte, bueno, ¿cuál es la parte de la ecuación que falta aquí? Exactamente, entonces tenemos esta situación, la gobernanza ratifica la Convención de Naciones Unidas, están obligados a reportar sobre la implementación y lo que están haciendo en el sistema del mecanismo de reportes, lo cual en esencia no es tan diferente al tema del COP que tenemos en Global Compact. Sin embargo, no voy a avanzar en detalles en este tema, pero sí quisiera decirles a ustedes que adicionalmente a trabajar juntos con nuestros aliados de Global Compact en el tema de reportes o de informes, también ya hemos sacado diferentes actividades en el terreno para el sector privado, principalmente en cuanto a aprendizaje, capacitación, cursos, manuales, guías, productos de aprendizaje para asegurarse que las empresas, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, estén listas para prevenir actos de anticorrupción. Bernard, muchas gracias por darme esta oportunidad y espero poder contestar preguntas al final. Muchas gracias. Gracias, Giovanni, por tus comentarios y también por tu apoyo en el proceso de parte de tu oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. Le voy a dar el micrófono a Simon ahora para que nos hablen acerca de las preguntas de la sección de anticorrupción que tenemos en el cuestionario. Gracias. Gracias, Bernard. Gracias, Giovanni. Espero que también me oigas y una gran bienvenida a todos ustedes.
que se están uniendo a este gran webinar en lo que tiene que ver con el COP y el capítulo que tiene que ver con anticorrupción. Mi nombre es Simone Gewolf, yo soy un experto asociado de la Oficina de Naciones Unidas para Droga y Crimen y trabajando en temas de anticorrupción y integridad del sector privado. Entonces, hace 2 años estamos trabajando de cerca con mis colegas también en diferentes llamadas, seminarios y trabajé también en India para rediseñar y actualizar la versión del COP y también estoy muy entusiasmado de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y mientras que las empresas pioneras también han estado trabajando en este tema. Bueno, lo que voy a hacer en los próximos 20 minutos es mostrarles a ustedes las diferentes áreas del cuestionario que tiene que ver con la sección de anticorrupción que hacen parte del nuevo COP. Y antes de avanzar, quiero también hacer una conexión con Bernard para decirle en cuanto a las diferentes sesiones que ya hemos llevado a cabo en el mes y las diferentes secciones del cuestionario del COP, especialmente el tema de gobernanza o la sección de gobernanza, y tenemos grabaciones para que ustedes las puedan revisar si así lo desean y podrían ser de su interés, porque no las de las disposiciones que ustedes vieron en la sección de gobernanza son muy relevantes a la sección de anticorrupción que tenemos el día de hoy y sería muy importante también ver si ambas sesiones están entendidas. Bueno, como saben ustedes, como se mencionó antes, la sección de anticorrupción también está compuesta de 4 diferentes categorías en las cuales tenemos 8 preguntas que cubren los diferentes temas. Las 4 categorías son compromiso, prevención, desempeño, respuesta, remediación e informes. Entonces podemos ir a la próxima diapositiva y revisar con ustedes la primera pregunta del cuestionario que tiene en la categoría compromiso. Si podemos la otra diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, esta pregunta si su empresa tiene algún tipo de programa de cumplimiento de anticorrupción. Entonces, el programa de cumplimiento de anticorrupción quiere decir que si usted tiene un proceso, política, procedimiento y algún control desarrollado para abordar riesgos de corrupción en su empresa y de comportamiento no ético en su organización. Y por supuesto, hay muchos aspectos que se tienen que ver para cumplir con estos programas de anticorrupción que pueden estar incluidos en las empresas que tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, cada programa de cumplimiento se verá diferente dependiendo de las características de su empresa. Para darles a ustedes algunos ejemplos, el tema de anticorrupción o programas de cumplimiento de anticorrupción pueden incluir o pueden responder a preguntas tales como, por ejemplo, evaluaciones de riesgo, cómo se está evaluando temas de corrupción y quién lo lleva a cabo, qué tan seguido. También pueden tener en cuenta temas de comunicaciones externas, compromisos de anticorrupción, comunicados de manera sistemática con los asociados y también pueden hablar en cuanto al papel que juegan la alta gerencia para responder preguntas en cuanto a cómo y cuándo la alta gerencia y la junta de la empresa trabaja en temas anticorrupción y lucha ante la corrupción y pueden hablar en cuanto a sanciones, revisiones de temas de propiedad y otros temas que puedo mencionar aquí, pero creería yo que la idea es muy clara para todos y el tema del programa de anticorrupción es central, es muy importante como una herramienta para que las empresas puedan responder a sus riesgos de anticorrupción. Y no es una coincidencia que esta pregunta también está al comienzo de la sección en el tema de anticorrupción, porque es la base para las otras preguntas que se tendrán. Y yo diría entonces que si su empresa tiene un programa desarrollado de anticorrupción, entonces todas las otras preguntas que se tengan en esta sección van a ser muy fáciles de responder. Entonces, de la misma manera, las otras preguntas que se tienen en el COP, como mencionó Bernard anteriormente, pueden utilizar diferentes recursos para obtener más información y claridad. Y hay un glosario disponible también para el cuestionario del COP, totalmente definido con los términos claves utilizados. Y también hay publicaciones que se pueden utilizar. Hemos desarrollado en la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas para Droga y Crimen. Hemos tenido diferentes guías donde se incluyen elementos para poder desarrollar y abordar las preguntas. Al final de la presentación hay una diapositiva con los diferentes recursos que usted puede utilizar y también una guía en el programa. Hay muchos recursos que se pueden utilizar para ayudarlos a contestar las preguntas y también en esta oportunidad quiero resaltar algo adicional que creo que es muy relevante. Esta pregunta
de anticorrupción, así como las otras preguntas de anticorrupción del cuestionario del COP, la idea era precisamente el de no reinventar la rueda, no, para nada, pero sí revisar otros estándares de informes para poder diseñar preguntas de cierta manera que sean similares en los datos que ya están disponibles, que puedan ser utilizados de nuevo. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en la diapositiva y se menciona también otros documentos que ustedes revisarán en referencia con el estándar del GRI. Entonces, cualquier otra posibilidad que se tenga, queremos hacer esta conexión para que ustedes lo tengan más fácil para contestar las preguntas. Bueno, de vuelta a la pregunta, si la empresa tiene o no un programa de cumplimiento anticorrupción, tenemos 3 respuestas para escoger. La respuesta 1 dice no, esa no es una prioridad del negocio, no, pero sí planeamos tenerlo en los próximos 2 años. Y la otra pregunta es sí, si se tiene uno. Si usted respondió sí, entonces hay una pregunta de seguimiento que no ve en este momento en la diapositiva, pero aparecerá en el COP, que le preguntará cuándo el programa fue revisado la última vez. Obviamente esta información es importante, entonces la empresa puede, de un programa de cumplimiento que fue establecido en el año 1950, por ejemplo, no fue actualizado desde esa fecha, entonces esta información por supuesto va a indicar que hay niveles diferentes de actualizaciones o de inclusive importancia dada al tema comparado con otra organización que se hace actualizaciones cada año y hace revisiones de temas de anticorrupción cada año. Bueno, entonces la pregunta de seguimiento es para preguntar cuándo fue revisado la última vez y usted en ese caso podrá responder de la manera acorde. Ahora, había otra pregunta, creo que se discutió anteriormente, que recibí, que tenía que ver con la pregunta sobre la revisión, la palabra revisión. Entonces, ¿en qué momento el programa de cumplimiento de anticorrupción fue revisado? Y en este caso no especificamos ningún tipo legal de revisión. La pregunta es más que todo como para saber cuándo fue la última vez que hubo una revisión o cuándo se trabajó para revisar los temas de anticorrupción en la empresa y ver de qué manera encajan con las necesidades actuales y si existe algún trabajo realizado en ese sentido. Bueno, esto es suficiente en cuanto a la pregunta número 1 y si podemos ir a la otra pregunta, por favor. La pregunta número 2 de 8 que tenemos en esta sección. La pregunta 2 podría ya ser cubierta en la pregunta número 1, pero dada su importancia, entonces creo yo que para todos podemos darnos cuenta de los que trabajan en este ambiente, yo diría que era importante también incluirla de manera específica en este COP. Ahora la pregunta es, ¿su empresa tiene alguna política, recomendación para los empleados en cuanto a cómo actuar en caso o duda de situaciones que representen conflicto de intereses en relación con regalos, donaciones, patrocinaciones, interacciones con oficiales públicos? Entonces, aquí sabemos que todos conocen la situación que esta pregunta puede llevar a definir. Puede ser debatido que dar regalos o ayudar en cuanto a gastos, etcétera. Son prácticas comunes de la empresa privada. Pero, sin embargo, el riesgo está en que con estos regalos que se mencionan, entonces, no tanto los gastos, sino, por ejemplo, la situación que se puede presentar o el factor que se puede presentar puede ser debatido. Entonces, por ejemplo, si usted está interactuando con un oficial del gobierno y si le gasta lo que usted está consumiendo durante un fin de semana, eso puede entrar a sospechas y puede constituir algún tipo de ofensa. Eso puede ser una situación extrema, sí, pero sin embargo hay que tenerla en cuenta, ya que muchas situaciones como esta y a veces menores que pueden también ser enfrentadas y las empresas se aconseja que evalúen el riesgo específico a la organización y también obviamente de acuerdo a la estructura de la operación, identificar estas situaciones tan complejas que pueden desarrollar algún tipo de política y en este caso para los empleados, por ejemplo, de las Naciones Unidas o para ayudarles a ellos a entender exactamente cuál es el tema que se presente, cómo tratar con él. Por ejemplo, cuando yo reviso mi propia organización
y yo estoy hablando aquí del Secretariado de las Naciones Unidas, yo puedo compartir con ustedes que nosotros tenemos una política muy clara en cuanto a recibir regalos. Esa es una situación donde también puede presentarse en otras empresas y en nuestra vida personal. Y hay una guía muy clara que en términos generales nos dice que no podemos recibir regalos de oficiales del gobierno, etcétera. Entonces también se les hace un recordatorio regular y todos los años, casi siempre en diciembre, nos dan un mensaje muy cordial recordándonos de este tema que es muy importante de no recibir regalos, ya que es la época navideña, por supuesto. Y claro, esto por supuesto es una política bastante importante y se reitera, bueno, y es importante ya que también existen guías en cuanto a qué debemos hacer como empleados cuando por alguna razón no podemos evitar esta situación de revisar un regalo, cuando podemos causar algún problema en la organización, y hay claros pasos que se deben llevar a cabo e informar al respecto. Entonces, de esta manera, no solamente es una política que dice esto es bueno y es malo, no, solamente ayuda a tener en cuenta el tema que se presenta, que se enfrenta y nos da la guía de cómo enfrentarlo y qué hacer. Y eso es exactamente lo que la pregunta número 2 aborda. Y se tienen diferentes opciones de respuesta, como vemos acá. Por ejemplo, no se tiene dicha política, que se quiere establecer una en 2 años, que sí está incluida en una política más amplia, por ejemplo, en el tema del programa anticorrupción, o si se tiene algo en la empresa relacionado con este tema. Bueno, esta es la segunda pregunta. Si vamos a la pregunta número 3, o a la otra diapositiva, perdón. Entonces, el siguiente capítulo que estamos a revisar tiene que ver con prevención. Y aquí tenemos 2 preguntas. Próxima diapositiva. Este es el tema de anticorrupción en la pregunta 3 y cubre aspectos claves del tema de prevenir corrupción, y también es un área donde nosotros como Oficina de Drogas y Crímenes de Naciones Unidas y también colegas de UN Global Compact puede dar muchos recursos y apoyo para contestar a esta pregunta, y también como capacitación y educación. La capacitación puede ser una herramienta muy efectiva para prevenir incidentes de corrupción y para identificar mala conducta dentro de las organizaciones. Y también la capacitación puede ser una herramienta para prevenir o implementar medidas de anticorrupción en las empresas, en la cadena de suministros y potencialmente más allá en el ambiente empresarial. Entonces, dependiendo de su empresa, su industria, la región en la que trabaje y otro tipo de características que se tengan en su organización, entonces la capacitación tiene que ser adaptada a sus necesidades, y hay diferentes temas en esto. Ahora, una capacitación puede, por ejemplo, enfocarse en los empleados, en los temas más importantes del programa de anticorrupción que se tenga en la empresa, o de golpe puede tener una capacitación que se enfoque en el conflicto de intereses y objetivos serán la alta gerencia de su organización. Potencialmente va a querer capacitar para explicarles a todos los participantes, aliados del negocio, etcétera, en cuanto a cómo de dañina es la corrupción y a largo plazo, a mediano plazo, crea un efecto muy negativo a nivel de la empresa y en sus negocios. Y luego hay otro tipo de capacitaciones también que se pueden tener en cuenta, que usted pueda posiblemente revisar, y diferentes aspectos en el trabajo que tenemos en la integridad y en la anticorrupción. Si usted, por ejemplo, dice sí, esta capacitación sí se brinda, se preguntará a quién se le brinda dicha capacitación. Se mencionan diferentes participantes, empleados, contratistas, proveedores indirectos, directos y otros, por ejemplo, aliados, clientes, etcétera. Si usted responde sí a alguna de estas preguntas, entonces la segunda pregunta que sale, aun cuando no se ve aquí, pero sí la verá en el COP, tiene que ver con qué tan seguido se da dicha capacitación, si se da únicamente una vez, por ejemplo, o 2 veces al año, etcétera. Entonces, el tipo de información que se va a ver en este tema que tiene que ver con capacitación y educación. Bueno, ahora vamos a la otra diapositiva. La otra diapositiva
tiene que ver con el tema de anticorrupción también. La pregunta número 4 también tiene que ver con el tema de prevención y pregunta si su empresa monitorea el programa de cumplimiento de anticorrupción y qué tan efectivo es. Y luego potencialmente se conecta de nuevo con los hallazgos que se tengan en las mejoras del programa de anticorrupción. Ahora, esta pregunta también está relacionada con la primera pregunta que se hizo antes y si el programa tiene un programa anticorrupción o no. Y aquí se quiere saber si existe alguna estructura o algún proceso para poder evaluar su efectividad, ya que obviamente al final el objetivo que se tiene no solamente es el de tener una política en cuanto al programa de cumplimiento de anticorrupción, pero sí llegar a cumplir con ello y los objetivos que tienen que ver con anticorrupción y su cumplimiento. Entonces es crucial evaluar si el programa de anticorrupción cumple con estas metas o no y si las políticas están siendo implementadas de manera óptima y si los recursos son efectivos o no. Y eso es muy cierto, ya que desafortunadamente no hay una solución blanca y negra para este trabajo, para que funcione para todas las empresas. Hay buenas prácticas. Como dijimos, podemos dar apoyo en este tema, en las diferentes publicaciones que se tienen y donde los colegas de Global Compact han incluido estos temas en el guía, pero tiene esto que ser adaptado a su empresa, a sus características y a sus riesgos. Esto es importante también para monitorear y evaluar la efectividad a los hallazgos que se tengan y volverlos a llevar a las mejoras que se pueden tener en el programa. Esta es una pregunta que se tiene en ese sentido, si las empresas monitorean o no los programas de anticorrupción, y tenemos diferentes opciones para responder. No, no se monitorea. En ese caso, entonces se le pedirá que dé información adicional, o sí, se hace una revisión de manera ad hoc, que sí se hace por medio de evaluaciones, de autoevaluaciones de los empleados, sí se hace por medio de monitoreo automatizado, que puede ser con software o puede incluir, por ejemplo, algún tipo de inteligencia artificial para el monitoreo y otro tipo de temas, pero el proceso como tal es automatizado y monitorea la efectividad del programa de manera automática, y también puede responder que sí, que utiliza monitoreo externo independiente o que utiliza otros mecanismos. En ese caso se le pedirá que informe al respecto. Y luego, como dije antes, si usted siente que las respuestas no representan su realidad, entonces puede utilizar la cajita de abajo para escribir y explicar el por qué. Esto tiene que ver con el programa de cumplimiento de anticorrupción. Bueno, la siguiente diapositiva de nuevo tiene que ver con las diferentes secciones que tenemos, y tenemos otra pregunta que tiene que ver con el desempeño, que tiene que ser respondida. Si vamos a otra diapositiva. Esta es una pregunta de anticorrupción número 5 sobre la incidencia de corrupción, y pregunta acerca de reportar la cantidad de incidentes de corrupción que se tengan en el año reportado. Y por un lado es la cantidad de incidentes que se han confirmado en ese año relacionados con ese año, y por otro lado incidentes confirmados durante el año actual, pero también relacionado con años anteriores. Entonces, ¿por qué se tienen las dos opciones? Aquí de nuevo podemos explicar, como dije antes, resaltar que esta pregunta también hace parte del GIR, de los estándares de GIR, y se puede tener esta información disponible si usted ha dado información relacionada con estos estándares. Si la organización no mide esta situación, entonces puede seleccionar la opción no sabe, o puede seleccionar no revelar, y si selecciona la opción que no es pública, como para respuesta del COP. Y luego aquí se puede decir que ya he compartido un poco del trabajo que realizo, pero también creería yo que también se relaciona con el trabajo que ustedes realizan, y qué tan esencial creo yo es el poder hacer un trabajo para recoger datos en los temas que nos importan, ya que por lo general
según mi experiencia, cuando se tienen datos y podemos ponerlos sobre la mesa y mostrarlos a nuestros colegas, supervisores, etcétera, entonces en ese momento se puede tener una concientización del problema y eso ya empieza a ser entendido por los demás. Ahora, con esto digo que los datos son muy importantes. Datos de sospecha de corrupción son muy importantes y también puede servir como ayuda para ver la efectividad de los programas de anticorrupción que tienen las empresas, las capacidades que tienen en ese sentido y especialmente ir en el tiempo, por ejemplo, que puede ser muy útil ver qué ha pasado en el pasado, si ha habido un desarrollo en temas anticorrupción y también puede abrir la conversación con otro tipo de aliados, con otras empresas que enfrentan desafíos similares para desarrollar acciones colectivas para enfrentar estos temas. También hay dos aspectos aquí a esta pregunta: la cantidad de incidentes y la naturaleza de los incidentes. Para mencionarles que una vez que pone una cifra acá en este campo, entonces aparecerá una cajita de texto para que usted dé más información acerca de la naturaleza de los incidentes que tiene en mente. Aquí podría ser entonces diferentes insumos, podemos tener acá, y no se da una lista, pero al menos desde lo que hemos visto en el lado comercial, cuando un empleado, por ejemplo, recibe pagos, regalos, etcétera, o se le entregan regalos a otra persona de otra empresa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un empleado recibe un soborno por dar información confidencial, etcétera, todo esto posiblemente será algo ingresado en lo que vemos acá como naturaleza del incidente. Hay diferentes incidentes que se pueden mencionar en los temas de corrupción. Sin embargo, y esta es la última parte que quiero mencionar acá, es que cuando usted detecta o cuando existe una sospecha de esta situación, tiene que ser visto como una buena señal el hecho que se detecte. Tiene que ser visto como una señal de que el programa de cumplimiento de anticorrupción funciona y ayuda a detectar los casos. Entonces es bueno informarlo acá, en otras palabras. Y si vamos a la otra diapositiva, pregunta número 6. La pregunta 6, entonces, vemos entonces que las últimas 3 preguntas hacen parte del tema de respuesta, remediación e informes. Y la pregunta 6, si vamos a la otra diapositiva, es muy obvia. Es una pregunta de seguimiento de la pregunta 5. Cuando existen violaciones en las políticas y si reporta, es crucial abordar estas violaciones para demostrar que las empresas cumplen con las políticas de corrupción, etcétera. Y de qué manera la empresa aborda las violaciones, entonces establece la credibilidad del programa que se tiene en cuanto a los empleados, los aliados del negocio, otros participantes y también para lo que tiene que ver con las autoridades, porque cuando hay un incidente de corrupción en el sector público, pues por supuesto es algo que las autoridades tienen que abordar. Todas estas medidas que usted puede tomar en relación con temas sospechosos o confirmados de corrupción, entonces en este caso los van a informar acá. Hay diferentes opciones de las cuales puede escoger y también una cajita de texto en la parte baja de su pantalla donde se puede dar información adicional si se quiere. Acá para decir entonces que al final también es una gran oportunidad para las empresas cuando detectan casos de corrupción, cuando tienen sospechas de corrupción o casos confirmados de corrupción, el poder aprender y mejorar y fortalecer el programa de cumplimiento de anticorrupción. Entonces es un buen momento de recoger los datos, evaluarlos, examinarlos y ayudarlo a que sea más fuerte. Vamos a la pregunta 7 ahora. Estamos llegando casi que al final, pero hay un concepto bastante importante que queremos mencionar aquí de las acciones colectivas que se tienen en cuenta. Y eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos relacionado con la integridad de los negocios. Dentro de la UNDC hemos implementado alrededor de 20 diferentes iniciativas con las empresas a nivel mundial y esto también entonces lo hace el Global Compact y mi colega Ashley de UN Global Compact les mencionará este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Entonces, hace más de 10 años, UN Global Compact ha trabajado con diferentes organizaciones a nivel mundial, incluido las redes de UN Global Compact, para llevar a cabo acciones contra la corrupción. Cuando decimos acciones colectivas, quiere decir que trabajamos, por ejemplo, con el Banco Mundial, por ejemplo, en tareas colaborativas, operaciones con los diferentes participantes para incrementar el impacto o credibilidad en acciones individuales, trabajar con individuos o temas individuales de vulnerabilidad, y también en lo que tiene que ver con acciones colectivas que pueden de manera temporal ayudar a trabajar con prácticas de anticorrupción. Y los diferentes participantes, como los negocios, los empleados gubernamentales, etcétera, reconocen que esas acciones pueden ayudar a terminar con los temas de corrupción. Existen 4 tipos de acciones colectivas o de las iniciativas colectivas: principios, temas de anticorrupción, declaraciones. Y en junio precisamente se lanzará una guía de temas de anticorrupción. Estará disponible en nuestra página web en inglés, francés, portugués, español y pronto en árabe, y menciona metodología, así como desarrollar estas iniciativas. Y los que estén interesados y los que quieran aprender más en cuanto a estas acciones colectivas, por favor, refiéranse a esta guía. En este momento, a UN Global Compact estamos desarrollando 2 proyectos con nuestras redes de aliados para trabajar con estas iniciativas. Incluimos acá Argentina, Bangladesh, India, Indonesia, Kenia, Malasia, Tailandia, Ucrania. Entonces pueden ver ustedes que tenemos diferentes iniciativas llevándose a cabo en esas redes de colaboradores, y también existen acciones colectivas y proyectos en otras redes, como por ejemplo Corea y Pakistán, y también tenemos aliados estratégicos como la UNODC. Entonces, la idea de esta pregunta es entender si su empresa está involucrada en algunas de estas iniciativas de las redes, involucrándose en algunas organizaciones en su ambiente de negocios. Y si la respuesta es sí, es bueno que den un poco más de contexto sobre la iniciativa para entender exactamente qué iniciativa está trabajando y las acciones colectivas, exactamente entonces la que se tiene en cuanto a gobernanza y otros aliados estratégicos, y ofrece información sobre las iniciativas existentes. Hay más preguntas sobre acciones colectivas que estaría muy complacida en contestarlas más adelante. Yo soy la que trabaja en este tema, pero la idea de esta pregunta precisamente es entender si su empresa está involucrada en estos temas y en estas redes, y en qué tipo de acciones trabaja. Gracias. Entonces le daré el micrófono de vuelta a Simon, por favor. Gracias. Estamos ahora revisando la última diapositiva, la número 8, que describen acciones llevadas a cabo por las empresas en los periodos de los informes para implementar los principios de anticorrupción, incluyendo algunos desafíos enfrentados o acciones que se tomen en cuenta para la prevención o remediación. En este momento usted puede dar información más detallada o adicional, ya que muchas de las preguntas en esta sección y de las otras secciones son de tema cuantitativo, y se hizo por diferentes razones, pero este es un momento en el que se le permite escribir información adicional que usted no podía compartir antes. Por ejemplo, compartir información en cuanto a las actividades que ha ejercido, que lleva a cabo en su empresa, o puede mencionar los desafíos que ha enfrentado su empresa, o puede compartir buenas prácticas que ha desarrollado en este tema. Antes de cerrar, quisiera mencionar, y yo sé que eso lo dijeron antes, pero también se tienen diferentes encuestas de anticorrupción donde se puede tener insumos para poder llenar el cuestionario del COP. Estas cajitas pueden ayudarle a incluir información para incluir la reglamentación que usted tenga. Esta se enfoca más que todo en lo que usted ha hecho, adicionalmente a las primeras 7 preguntas, y creo que estamos casi que al final de la sección de anticorrupción, y la última pregunta del cuestionario también. Te daré el micrófono, Bernard. Gracias, Simón, y gracias por mostrarnos todas las secciones. Y de hecho, como un recordatorio,
se requiere que los que empiecen tienen que completar el cuestionario antes del 8 de abril y también se les invita a que respondan una encuesta y, como dijo Simón, recibirán la encuesta para que ustedes la contesten relacionada con la plataforma digital y qué experiencia han tenido con el cuestionario, y sus insumos y recomendaciones serán muy útiles, nos ayudarán a mejorar y podremos hacer ajustes antes del lanzamiento del COP del año 23 para todas las empresas participantes. Entonces, con esto queremos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas preguntas ya en el chat y le voy a tomar un minuto para ver si hay preguntas adicionales que se quieran escribir, por favor. Quiero darles gracias nuevamente a nuestros oradores. Simón también mencionó antes que se tiene una lista de recursos que ustedes pueden utilizar para que les ayuden a tener un mejor entendimiento del cuestionario y para que puedan contestarlo de mejor manera. Pueden ver aquí que la guía que se tiene del COP, que ya hemos compartido con ustedes, esta guía contiene precisamente las conexiones y referencias a otros recursos que pueden utilizar, como los que vemos en esta diapositiva, que pueden utilizar para contestar las preguntas. Ahora, como dijimos antes en las sesiones anteriores, como ya Simon lo mencionó también anteriormente, muchas de las preguntas que se tienen en el cuestionario están conectados con estándares de informes como el GIR, y especialmente también con cuestiones que tienen que ver con los cálculos que se relacionan exactamente con lo que se tiene en el mercado. Y si usted ya está revelando lo que tiene que ver con el GIR, la información está disponible para responder al cuestionario, y estos marcos también dan herramientas útiles o guías o referencias útiles en cuanto a cómo responder las preguntas del cuestionario. Bueno, voy a tomarme otros minutos para ver si hay preguntas adicionales o no en el chat. De lo contrario, ustedes saben que pueden escribirnos un email a copearlyadopters@unglobalcompact.org. Están muy complacidos de contestar las preguntas, y en las sesiones encontrar las grabaciones en la plataforma Academy. Y también el 7 de abril planeamos llevar a cabo otra sesión, y esta sesión entonces le dará a ustedes un demo y les mostrará exactamente cómo funciona la plataforma online, para que tengan una observación, una instrucción de cómo loguearse en la plataforma, y la plataforma estará abierta el 1 de abril, desde el 1 de abril. Si no hay más preguntas, entonces en el chat, en este momento quiero dar las gracias de nuevo a Giovanni, a Simón y a Ashley por sus comentarios, por su apoyo durante todo este proceso y también por su apoyo en esta sesión. Y esperamos poder trabajando con ustedes en el futuro y poder continuar el trabajo en las acciones del principio 10 que tiene que ver con anticorrupción. Gracias a todos los asistentes del día de hoy por reunirse a esta llamada y también por participar en las otras reuniones anteriores. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.